El Estado liberal. El liberalismo es una corriente política que defiende la libertad de los individuos, especialmente de los ciudadanos del Estado. Y en Costa Rica, y en todo el mundo se dio de tres formas principales: el liberalismo económico, el político y el intelectual. El liberalismo económico buscaba el interés individual para que las personas pudieran realizar actividades económicas, y el Estado impulsaba todas esas actividades económicas, pero con poca participación. El liberalismo político defiende las libertades, como la libertad de expresión, de prensa, de elegir una religión, y lo hace por medio de una constitución política. Esa constitución no solamente defiende las libertades, sino que mantiene la división de poderes. Recordemos que en Costa Rica hay poder ejecutivo, legislativo y judicial, y además las elecciones democráticas. Por último, el liberalismo intelectual, que protege la soberanía del país, del gobierno, y la igualdad política. Todos somos iguales ante la ley. Además, siempre estaba tratando el Estado de impulsar la infraestructura, invenciones y de que la gente acumulara riqueza. El Estado liberal de Costa Rica va desde 1870 hasta 1914 aproximadamente. Tomás Guardia, que entró al poder en 1870, fue el gobernante que empezó este llamado Estado liberal. Él proponía transformar el Estado expandiendo el poder ejecutivo, o sea, el poder del presidente y sus ministros, más allá del Valle Central, puesto que estaba muy centralizado en la parte de San José y centro de Cartago y de algunas provincias, pero no llegaba a lo más rural. Y también que el Estado participara más en salud pública, en educación, en construcción de carreteras y en construcción de ferrocarriles. En 1871, Tomás Guardia hace la Constitución Política, que es la antecesora de nuestra Constitución Política actual y por lo tanto es una de las más importantes. Dentro de todos los cambios que venían en esta Constitución del 71, se abolió la pena de muerte, o sea, antes en Costa Rica, antes de 1871, la gente podía ser condenada a pena de muerte, y después del gobierno de Tomás Guardia ya no. Se mantuvo la división de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ya se mantiene de una forma constitucional. Además, se le da poder al presidente, que podía nombrar, remover secretarios, que en este caso son los ministros actuales, se llamaban secretarios, y los gobernantes o gobernadores de algunas provincias, y además podía disponer de la hacienda pública, o sea, el dinero del Estado, para realizar obras. También se dan garantías individuales dentro de esta Constitución, como la igualdad ante la ley. Esto es que absolutamente todos los ciudadanos del país merecen ser tratados bajo las mismas leyes, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Además, regula la propiedad privada o el derecho a la propiedad, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio, y esto es que podemos andar, mientras estemos bajo la ley, podemos andar libres por el país. Esta libertad de tránsito es la que hoy está siendo regulada por la crisis del COVID-19, está siendo regulada por un asunto sanitario, y la ley lo permite, en este caso ahora en el 2020. De reunión, que yo puedo tener reuniones con las personas que yo quiera mientras sea para motivos legales, y por supuesto que nadie puede entrar a mi casa sin mi permiso. También se establece el derecho de habeas corpus, que es un derecho que nos da la libertad cuando nos han llevado a la cárcel de una forma ilegal. Y también el carácter no retroactivo de la ley, eso es muy importante. Una ley, desde el momento en que empieza a regir, no se puede aplicar cuando pasó algo en el pasado, sino se aplica desde el momento que rige. Todos estos gobernantes, empezando por el señor Tomás Guardia, quisieron hacer muchas obras de infraestructura, y él empezó con una muy grande en Costa Rica, que es la construcción del ferrocarril al Caribe. El café, que era nuestro principal producto que se exportaba, que se mandaba a otros países, salía de San José y otros sectores hacia Punta Arenas, y de Punta Arenas hacia Europa. Al estar Punta Arenas del lado del Pacífico,
se tenían que ir los barcos dándole la vuelta a todo el continente y por supuesto eso eran muchos gastos. Lo que se quiso hacer fue la línea de tren para transportar todo el café desde el Valle Central y otras regiones hasta el sector del Caribe y poder llegar directamente del Caribe al Océano Atlántico y por supuesto a Europa y a otras partes de Estados Unidos, que esto iba a reducir mucho los costos de la exportación, iba a acelerar todo lo que era el transporte dentro del país y además iba a dinamizar la economía, o sea, nos iba a dar mucho más dinero a los costarricenses. Para esto Tomás Guardia pidió un préstamo en Inglaterra muy grande y entonces cuando pensó o el gobierno pensó cómo podían pagarlo, se toparon con un señor estadounidense, Minor Kidd, un magnate millonario que hacía proyectos en el mundo y él le dijo al gobierno que él podía hacerse cargo de pagar ese préstamo, pero por supuesto bajo ciertas circunstancias. Entonces él firmó un contrato, el contrato Soto-Kidd, en donde el presidente le daba 99 años de explotación del ferrocarril, o sea, él iba a ser como, por decir así, el dueño del ferrocarril por 99 años. Eso, por supuesto, le iba a dar mucho dinero y además le dieron tierras alrededor del ferrocarril para que explotara. Para construir el ferrocarril, Minor Kidd empezó a pagar bastante mal, los salarios y las condiciones eran malas, entonces empezó a traer personas de Jamaica, italianos y chinos para la construcción, puesto que los costarricenses ganaban más cosechando café y no querían trabajar en esa actividad. La actividad bananera en Costa Rica nace precisamente por ese contrato, porque como Minor Kidd recibe 300,000 hectáreas en los alrededores de la construcción del ferrocarril, empieza a sembrar banano para la exportación hacia Europa y Estados Unidos. Y nace la empresa United Fruit Company, que cómo hacía esta explotación, la hacía por medio de algo que se llama enclave, el enclave bananero. El enclave era que ellos tenían casi que el poder social, político, económico de todo lo que era la explotación bananera en sí y todas las personas que trabajaban para ellos. Todas esas ganancias se iban directamente para Estados Unidos y a los empleados se les pagaba muy mal, vivían en condiciones precarias, eran víctimas de enfermedades graves, incluso no tenían fácil acceso a atención médica, sufrían accidentes y tampoco tenían médicos que los ayudaran. Y por eso, al pagar tan mal y todo, la ganancia para ellos era mucho, pero para las pobres personas que trabajaban ahí era muy malo. Luego de que se da el gobierno de Tomás Guardia, entran otros gobernantes como Próspero Fernández y Bernardo Soto. Próspero Fernández se enfrenta directamente con la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica tenía mucho poder político en ese momento, eran los que daban la educación, los que manejaban las escuelas y los que manejaban la opinión pública, por así decirlo, desde sus iglesias. Entonces, al ser un gobierno más liberal, querían quitarle poder a la iglesia y que el Estado tuviera todo el poder político. ¿Cómo lo hicieron? Empezaron a hacer leyes, las leyes liberales. Entre las leyes liberales, las más sonadas o las más históricamente reconocidas son las leyes anticlericales, que se refiere a eso, anti los clérigos o anti la iglesia. Se dieron cosas como que se expulsó al obispo en ese momento, era apellido Thiel, y a los padres jesuitas porque tenían mucho poder político en Costa Rica y decidieron expulsarlos a ellos y al obispo de Costa Rica para poder manejar ese asunto de la opinión pública. Además prohibieron las limosnas sin permiso de la autoridad civil, o sea, los curas tenían que pedir permiso para solicitar la limosna en las iglesias a la autoridad, al gobierno. También se prohibió a los curas cobrar por inhumar a los cadáveres, o sea, por hacerles el tratamiento religioso y todo esto y hacerlo del entierro, porque incluso ellos, los curas, eran los que manejaban, la iglesia era la que manejaba los cementerios. Esto también
fue eliminado con las leyes anticlericales, y a eso se refiere la secularización de los cementerios, o sea, pasaron del poder de la iglesia al poder del gobierno, del Estado. También se prohibieron las órdenes monásticas, o sea, órdenes de monjes y monjas en el país que no abrieron durante una época, esa época de esas leyes, no podían abrirse más órdenes. Y había una ley que se había firmado, o un acuerdo que se llamaba el concordato entre la Iglesia Católica y los gobiernos anteriores a los gobiernos liberales, y esa se derogó, o sea, dejó de funcionar. Incluso se prohibieron algunas procesiones fuera de los templos católicos, entonces se podían realizar dentro del templo y de la propiedad del templo, pero no en partes públicas. Otro aspecto que se reformó durante esta época es la parte jurídica, o sea, leyes importantes que se dieron en ese momento durante el Estado liberal, que no existían. Por ejemplo, el matrimonio civil y el divorcio. Eso fue uno de los enfrentamientos que se tuvo también contra la iglesia, cuando se le quitó el matrimonio totalmente a la iglesia y ya se podía casar la gente por lo civil y además divorciarse. La iglesia se molestó. Además, se dio la independencia jurídica a las mujeres. Las mujeres ya podían, a partir de estas reformas, tener propiedades a su nombre y participar en ventas de propiedades, en compras, tener sus propias riquezas, ahorros, porque antes de eso la mujer no tenía derecho a tenerlo, solo los hombres. Además, se revalida con el Código Civil nuevo el derecho a la propiedad privada y se dan algunos límites de la propiedad privada. Igualmente, una de las que más nos interesa a nosotros es la reforma educativa. Esta reforma educativa cambió mucho la educación a partir del Estado liberal. Le dio el control de la educación al gobierno, que era quien decía de ahora en adelante qué se podía enseñar en las escuelas y quién podía enseñar. Pues antes los que enseñaban eran los religiosos, sacerdotes, monjas, monjes, y a partir de las leyes de la reforma educativa esto cambió. La religión solo se dejó como una materia dentro de los programas de estudio. Además, se dio un mayor predominio a la educación primaria, puesto que se quería alfabetizar a la población. La población en mucha parte no sabía leer y escribir, y lo que más necesitaba o quería el gobierno es que las personas pudieran leer y escribir. Entonces se le dio como más fuerza a la educación primaria. Sin embargo, también se abrieron algunas instituciones de educación secundaria muy importantes, como el Instituto de Alajuela, que fue el primero, el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas, que son los colegios de educación secundaria más antiguos del país. Los profesores en ese momento no eran profesionales, no existía una universidad o una escuela que formara docentes. Entonces, algunas personas que tenían otras profesiones o tenían alguna experiencia enseñando a niños eran los que eran contratados por el gobierno para dar la enseñanza en ese momento. Ok, también por aquí hay un resumen de los 3 principales gobernantes del Estado liberal, que son Tomás Guardia, Próspero Fernández y Bernardo Soto. Tomás Guardia, como ya lo repasamos, cosas importantes que hizo: abolió la pena de muerte, estableció la isla San Lucas como cárcel, ya eso no existe, inició la construcción del ferrocarril, fundó el Banco de la Unión, hoy es el Banco de Costa Rica, y aumentó considerablemente la cantidad de escuelas y colegios existentes en el país. Además, Próspero Fernández, que fue quien siguió en el gobierno después de Tomás Guardia, estableció el alumbrado eléctrico en las calles de San José en 1884, y esto es un hecho importante porque es una de las primeras ciudades iluminadas en la parte pública de todo el mundo, incluso después de New York y París. Además, inauguró el techo ferrocarrilero, una parte que iba hacia Punta Arenas, y defendió la autonomía de Costa Rica, porque él que fue una de las personas que se enfrentó a la Unión Centroamericana. Cuando se quería hacer una unión de países en Centroamérica, él no lo permitió. Igualmente, Bernardo Soto, que dictó la Ley General de Educación, que es parte de las reformas de las que cité ahora y de la parte
que viene en el libro sobre todo lo que se cambió en educación en Costa Rica. Él fundó el Liceo de Costa Rica, el de señoritas y el Instituto de Alajuela, la Biblioteca Nacional, el Parque Morazán y otras obras importantes, pero a Bernardo Soto mayormente le debemos la reforma educativa. Igualmente, ustedes verán que en el libro vienen algunos otros gobernantes que siguieron después de Bernardo Soto. Es importante que manejen algunos de ellos, pero la parte de los gobiernos después de Bernardo Soto es un asunto de política y de lucha de poder entre la iglesia y el gobierno que se da con José Joaquín Rodríguez, etc. Después llega otra vez Rafael Iglesias y vuelve a ser un poquito más un estado liberal, excepto el único gobernante que estuvo a favor de la iglesia, como lo dice el libro, que incluso fue puesto en el poder mayoritariamente por ellos, fue José Joaquín Rodríguez Celedón. Los demás mantienen algunas de las reformas de todo el Estado liberal hasta 1914, que es cuando termina el Estado liberal en Costa Rica. Ahora, ¿por qué este Estado liberal termina? Termina porque el mundo y Costa Rica sufrieron cambios importantes en esa época y eso hizo que el Estado liberal cayera. El Estado liberal le daba mucho poder a los patronos, mucho poder a las empresas, pero también eso lo que hacía era que las empresas explotaran a las personas. Entonces se dan muchas luchas sociales de los trabajadores, empiezan a haber muchas huelgas porque los trabajadores tenían bajos salarios, demasiadas horas para trabajar, no les daban derechos, solo deberes, y por supuesto se empezaron a alzar en huelga y hubo muchos problemas sociales. Incluso las mujeres empezaron también a exigir derechos, por ejemplo, a exigir el derecho de poder llevar a cabo una profesión, puesto que las dejaban estudiar y a veces estudiaban en otros países, pero no las dejaban ejercer sus profesiones. Igualmente, la Primera Guerra Mundial hizo que Europa y Estados Unidos se enfrentaran a la guerra y dejaran de comprar café y banano, que eran los dos importantes productos que nosotros vendíamos afuera, y por supuesto era lo que nos daba dinero. Al entrar esos efectos a Costa Rica, el gobierno tuvo que ver cómo hacía para tener dinero y entonces empezó a establecer impuestos que existen hasta el día de hoy, como el impuesto sobre la renta o el impuesto territorial. Esos impuestos empezaron a sacarle, por decirlo de alguna forma, el dinero a los costarricenses que no estaban acostumbrados a estos impuestos, entonces eso también hubo problemas sociales con respecto a ellos. Además, el Estado tuvo que despedir muchos empleados públicos y reducir salarios, como lo que está pasando ahorita con el COVID, que al ser una crisis económica hay gente que le rebajan el salario a la mitad o hay gente que la despiden para poder tener menos gastos. Eso tuvo que pasar en esa época. Se elevó la inflación, la deuda externa, o sea, lo que debíamos a otros países, y el colón se devaluó, o sea, valía menos con respecto al dólar y a la libra esterlina. Todo eso llevó a una crisis que empeoró en el año 1929. En el año 1929 se da una de las peores crisis a nivel mundial. La bolsa de New York, bueno, esto es un asunto de valores que es bastante complicado, pero la bolsa de New York quiebra y produce una crisis económica a nivel del mundo. Las monedas caen, pierden su valor y la gente empieza a vender empresas y a regalar casi las acciones de las empresas, y esto da una crisis tan terrible que, por supuesto, otra vez los países europeos y Estados Unidos, que eran nuestros grandes clientes, dejan otra vez de comprar los productos, en este caso, banano y café. Y todo eso hace que el Estado entre en una crisis muy grande y empiece otra vez a endeudarse. El colón se devalúa más de lo que ya se había devaluado después de la Primera Guerra Mundial. Se vuelven a despedir empleados públicos, los trabajadores pierden sus trabajos y por supuesto el Estado entra en una crisis que lastimosamente después deja de existir. Ya las personas no confían en los gobernantes liberales y empiezan a elegir otro tipo de gobiernos que realizan otros tipos de reformas que ya vamos a ver en otro de los temas que veremos en el segundo periodo.
Y esto es todo, chicos, para que hagan el repaso. Muchas gracias.